¿Cuántas bendiciones te dio Dios a lo largo de la semana? ¿Tuviste alimento? Uf. ¿Tuviste agua calientita con la cual bañarte? Wow. ¿Tuviste vida? ¿Te pudiste levantar bien, mover tus brazos? ¿Pudiste ver? ¿Pudiste hablar? ¿Pudiste disfrutar de una comida? ¿Fuiste protegido de algo a lo largo de la semana? ¿De algún accidente? ¿De algún robo? ¿De algún secuestro? Gracias a Dios que estás aquí. ¿Puedes agradecerle ahí a papá? Dale gracias. A veces se nos olvida dar gracias, ¿estás de acuerdo? Porque como pensamos que lo que vivo es lo normal, a veces se nos olvida dar gracias. Y tú y yo estamos aquí gracias a la bendición de Dios, gracias al cuidado de Dios, gracias a la protección de Dios, gracias a que Dios estuvo conmigo para darme sanidad, para proveerme, para poder llegar aquí. Gracias a que mi papá me guardó, me protegió, me ayudó, me fortaleció. Me dio ánimo, me dio impulso para estar aquí en esta mañana. Dale gracias, no pares de agradecerle, dale gracias. Abre tu boca ahí donde estás, dile, gracias papá porque eres bueno. Gracias porque no hay nada como tú, no hay nadie como tú. Gracias porque tienes cuidado de mi vida, tienes cuidado de mi familia. Gracias porque tú me provees, me das alimento. Gracias porque sé que de ti recibo sanidad. Gracias porque sé que de ti recibo ayuda. Gracias porque en este domingo puedo llegar a este Salón 7 para celebrarte a ti, para reunirme con mi amado, con mi amada y poder exaltar tu nombre. Gracias porque soy hijo, porque soy hija tuya. Gracias porque tú me hablas. Gracias porque tú me hablas. Gracias porque tú me bendices en todo tiempo y en todo momento. Viene algo que el Espíritu Santo pone bien fuerte en mi corazón para ti, para mí. Nunca más te sientas solo. Nunca más te sientas sola. El Espíritu Santo lo pone bien fuerte en mi corazón. Para los que están en la escuela, que estás en medio de un examen, te tengo una noticia. No estás solo, no estás sola. Para quien está enfrentando alguna situación legal, te tengo una noticia. No estás solo, no estás sola. Siempre el Espíritu Santo está ahí contigo. Nunca más quiero en el nombre de Jesús echar fuera todo engaño del diablo que te haga pensar que tú estás solo o tú estás sola. Eres hijo de Dios. El Espíritu Santo te habita, está dentro de ti. Tú eres la casa del Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo está contigo en todo tiempo y en todo momento. Hay veces que no lo reconocemos, pero hoy en el nombre de Jesús quiero declarar que cada vez que tú te sientas solo o sola, venga un pensamiento del Espíritu Santo producido ante ti para decirte, yo estoy contigo, yo estoy ahí para ayudarte, yo estoy ahí para sanarte, yo estoy ahí para fortalecerte, yo te proveo, en mí te puedes sentir seguro, segura. Y ahí está el Espíritu Santo en todo tiempo y en todo momento. Y te voy a animar a algo y después pasamos a quien va a pasar aquí al frente. Te voy a animar a que le demos una ofrenda de aplausos a Dios, de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero dásela fuerte como si nunca antes le hubieras aplaudido a Él. Puedes poner tu mano hacia Ramón. Vamos a bendecirlo. Pon tu mano hacia Él. Papá, gracias. Bendecimos a Ramón, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que trae una palabra fresca, la cual tomamos para vivirla y compartirla con todos aquellos que la estén necesitando. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, papá. Buenos días. Oigan, platicábamos hace rato, qué rápido se pasa el tiempo, como si hubiera sido ayer, ¿no? Nos vimos la semana pasada y limpiamos el salón y quedó bien padre y tomamos café y platicamos y otra vez nos volvemos a ver y eso es impresionante, ¿eh? A mí me sorprende eso, ¿eh? Fíjate, dice, porque todas las cosas
proceden de Él y existen por Él y para Él. Y luego termina, dice, a Él sea la gloria por siempre. Eso fue lo que le cantamos ahorita, ¿sí? Todo procede de Él y para Él, ¿sí? No fue tu inteligencia, amado, amada, no fue tu valentía, no fue tu inteligencia, no, o sea, Dios te dotó para que lograras aquello. Dios te dio esa sabiduría, ¿sí? Eso, aquello que necesitabas en ese tiempo específico, ¿sí? Para poder eh, tener lo que ahorita le acabas de dar gracias, ¿sí? Porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Si Dios quisiera, ¿sí? Nada más para enseñarte una lección, no podrías vender ni medio kilo de paella, yo decía, ¿no? O medio sándwich, ¿no? O sea, esto refiriéndose a que en una temporada yo estaba muy, eh, eh, pues sí, presionado por las deudas, por pagar, ¿no? Lo que debía, porque no tenía trabajo, porque nadie me pelaba, ¿no? Pero yo sabía que era el Señor el que estaba tratando conmigo. Ajá. Yo entendía que tenía que depender de Él en todo momento. ¿Sí? Incluso para algo tan sencillo como hacer un sándwich para vender, yo tenía que depender de Él. ¿Sí? Entonces, por eso dice este pasaje, ¿no? Todas las cosas proceden de Él. O sea, hasta esa inteligencia que te dio, ¿sí? Procede de Él. Ayer tuvimos la visita allá en Jorobas de Víctor y Monse. Y y, y pues bueno, les dimos un recorrido pues por la empresa, y todo fue para gloria de Dios, ¿no? Siempre en todo momento y de verdad cuando ustedes vayan y que les demos el recorrido que tanto me dicen allá, no lo des porque te tardas mucho, ¿no? Este, Cuando les toque ir, o sea, en verdad siempre va a ser todo para la gloria de Dios. O sea, lo que nosotros vamos a presumir va a ser al Señor, o sea, lo que Él nos ha permitido hacer por Él, ¿no? Y les decíamos ayer a Victoria Monse, o sea, yo todavía al día de ahorita, al día de hoy, yo no entiendo, o sea, cómo yo, de hablar mi lenguaje era, una estufa, un gas, ajo, cebollas, ajá, pimienta, ingredientes, ajá, y de repente me encuentro, diseñando, ¿no? Diseñando, utilizando programas de diseño, ¿no? Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, haciendo bueno, no hacemos publicidad, pero podría hacer yo publicidad. Hacemos playeras, diseño, manejo aparatos complejos, ajá, impresoras, que en verdad cuando se paran, híjole, o sea, te ponen a temblar cuando se para una, ¿no? Y, y yo digo, es que solamente con la sabiduría de Dios, no hay de otra. O sea, no hay de otra, en verdad. Pero platicábamos hace rato, eso es cuando tú le das la libertad al Espíritu Santo de que te enseñe todas las cosas, ¿no? Porque eso dijo, ¿no? El Señor Jesús, ¿no? Y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, ¿no? Y les recordará todas las cosas. Ajá. Entonces, verdaderamente esto es para los hijos de Dios, o sea, esto es verdaderamente para aquellos quienes
queremos someter a la voluntad de Dios y eres dócil, a la enseñanza del Señor. ¿Sí? Eres dócil, ese es el punto, o sea, ser dócil, ser manso, ¿sí? Entonces, ahí es donde puedes hacer lo sobrenatural, o sea, lo que no eras capaz de hacer, ¿no? Entonces, es por eso que, pues bueno, yo también me unía a ese canto, ¿no? Y decía, porque todo se lo debo al Señor, verdaderamente, ¿sí? Todo se lo debo a Él. O sea, y aquí no debe de haber un lugar para decir, pero pues bueno, esto pues me tenía que llegar porque, no sé, el argumento que pudiera llegar, o sea, no, o sea, todo, como dice este pasaje, todas las cosas proceden de Él, ¿sí? O sea, si Él lo permitió, lo tienes, ¿sí? Si Él no lo permite, no lo tienes, ¿sí? Entonces, este, yo le doy gracias a Dios por ello y yo creo que esto va amarrado con un pasaje que está, bueno, este que leí está en Romanos, espérame, este está aquí, está en Romanos 11:36, pero de ahí nos vamos a brincar, que es algo que les quiero compartir rápidamente, en Romanos 5, vámonos desde el 17, Litsi, no, perdóname, desde el 16, ¿sí? Romanos 5, 5:15. Mira, yo tengo, no sé, como, yo creo ya echándole lápiz como unos 10 años, estudiando la carta de los romanos. Me gusta mucho. Y ahí me he clavado 10 años ahí, ¿no? Y cada que voy avanzando, el Señor me dice, espérate, regrésate otra vez al uno, ¿no? Y la carta de los romanos, o sea, haz de cuenta que es Génesis 1 y 2, lo mismo, y 3 también, ¿no? Y fíjate, y aquí dice, desde el 15 dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, ¿sí? Dice, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos, ¿no? Entonces, ahí vemos, o sea, la obra de Jesucristo, ¿no? O sea, ¿a qué vino? A arrebatarle, como hemos visto, el gobierno. Y fíjense que ayer veíamos con los chicos, con el estudio de los chicos, a mí no me había caído ese 20. O sea, Satanás, cuando se revela, en aquel entonces se revela contra el Padre, ¿no? Y el Padre, ¡pum!, lo vence, lo manda a la tierra. El Satanás llegó en la categoría de nada, absolutamente nada. O sea, no llegó con un rango, no llegó con un estatus, no llegó con un, o sea, llegó nada más en la categoría de desterrado. Vámonos, lléguele de aquí. Usted no cabe aquí en su rebeldía, ¿sí? Vámonos, ¿sí? Entonces, a mí me sorprendió eso. En verdad, no lo había yo visto, apenas ayer lo vi. O sea, llegó en la categoría de nada, ¿no? Entonces llega con el hombre y le dice, oye, mira, ¿no te has dado cuenta? ¿No? ¿No te has dado cuenta que tú puedes hacer las cosas por ti solo? ¿No? Y eso yo creo que le pasa mucho a los jóvenes, ¿no? ¿No te has dado cuenta que tú puedes pensar por ti mismo?
¿no? O sea, ¿qué le andas preguntando al pastor, no? ¿Qué le andas preguntando a tus papás, no? ¿No te has dado cuenta? Pero fíjate, te voy a platicar una anécdota de hace poco. Estaba yo buscando un libro, de estos electrónicos, y así en verdad yo no lo estaba buscando. De repente llegó a mí, eh, no me acuerdo exactamente el título, pero es el libro por el que todo satanista tiene que pasar, ¿sí? Entonces abrí la introducción, ¿sí? Y me sorprendió lo que leí, o sea, no viene, ¿sí? O sea, un satanista, ¿sí? Así primerizo, a él no le dicen, no sé, vístete de negro, ¿no? Ponte playeras de grupos de rock, ¿no? O escucha música al revés, o sea, no, o sea, dice, tú puedes pensar por ti mismo. ¿Sí? Entonces, el satanista desarrolla esto, la inteligencia, el poder tomar sus propias decisiones. Y yo dije, wow, la mentira original sigue vigente. Se lo sigue mareando con el mismo argumento, ¿no? Pero de una manera, o sea, con unas palabras, o sea, tan intelectuales, o sea, con argumentos tan bien armados, ¿sí? Que solamente en Cristo, o sea, lo puedes discernir. Ajá. ¿Por qué? Porque hay mucho desarrollo del área intelectual, ¿no? Entonces, y lanza esas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué no puedes tú solo? O sea, no puedes pensar las cosas tú solo, tú puedes tomar tus propias decisiones, ¿sí? Entonces, y te dicen, el satanismo, o sea, no es algo oscuro, el satanismo es un camino de luz porque te ilumina el conocimiento, el entendimiento, ¿no? Entonces, ahí, ¿sí? Ahí fue donde empezó, con esa mentira empezó todo, ¿sí? Entonces, este, veíamos ayer eso, ¿no? O sea, y me sorprendió cuando Satanás, o sea, ver que Satanás llegó en la calidad, ¿sí? De nada. O sea, nada más, vámonos, váyase de aquí, ¿sí? Y con estos argumentos, ¿sí? Muy bien estructurados, se bailó, se mareó a la mujer y al hombre, ¿no? Entonces veíamos que el hombre engañado tomó, ¿sí? Lo que Dios le dio, la encomienda que Dios le dio, el diseño que Dios le dio y se lo entregó, pues vaya, lo tenemos que decir así, a un don nadie, ¿no? A un don nadie muy inteligente. Toma, toma, porque pues sí, tienes razón, o sea, es que, pues sí, yo puedo, o sea, yo puedo solo, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ponerle atención a Dios? ¿Por qué lo tengo que consultar? ¿No? ¿Por qué tengo que poner mis planes delante de Él para que los apruebe? No, o sea, yo puedo solo, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, esa es la tentación a la que tú como joven, tú como niño, como adulto, o sea, tenemos la tentación, ¿no? De caer día a día, ¿no? De gobernarnos a nosotros mismos, perdón, de tomar nuestras propias decisiones, ¿no? De hacer tu propia ley, en pocas palabras, ¿no? Pero fíjate, aquí dice, pero el pecado de Adán, o sea, eso que cometió no puede compararse con la gracia de Dios, o sea, la gracia de Dios es muchísimo más grande que eso que él cometió, ¿no? Pues si por el pecado de Adán, por el pecado de un solo hombre, fíjate, por la decisión de uno solo, murieron todos, cuánto más el don que vino
por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Y luego dice el 16, tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Yo me quedé igual que tú, yo dije, órale, esto es un trabalenguas. Entonces lo busqué en otra versión y dice, el pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. ¿Sí? Entonces, por la gracia de Dios, o sea, verdaderamente, o sea, cuando te pegas al Señor, verdaderamente cuando lo consultas, verdaderamente cuando demuestras ser enseñable para el Señor, ¿sí? Ahí se cumple esto, ¿sí? O sea, te declara inocente, ¿sí? O sea, te puede enseñar, ¿sí? Y este versículo que viene todavía me sigue, este, me sigue robando el pensamiento. Dice, pues si por el pecado de un solo hombre, fíjate, reinó la muerte. Veíamos ayer eso, reinó la muerte, ¿no? Por el pecado de uno, por la desobediencia de uno, ¿sí? Por entregarle el gobierno que él tenía, ¿sí? Por entregárselo, ¿sí? Alguien que no tenía ningún cargo, no tenía ninguna, ¿cómo se le llama en el ejército? Rango, jerarquía, ¿sí? Ningún puesto, ¿sí? Nada más por eso, ¿sí? Pagamos, toda la humanidad pagó, ¿sí? De que reinara la muerte. Decíamos, ¿cómo puede reinar la muerte? ¿No? ¿Cómo puede reinar? ¿No? En enfermedad, ¿no? Cuando estás enfermo, ¿sí? O cuando cae una enfermedad sobre de ti, ¿sí? Una enfermedad que esto puede decir, se pueden traducir como las enfermedades terminales, ¿sí? O sea, cuando no estás en Cristo, vaya, y llega una enfermedad de esas, está gobernando la muerte, ¿sí? Una persona que está en pobreza, si no está en Cristo, está gobernando la muerte, ¿sí? O sea, un cártel, ¿no? O un grupo delictivo que se apodera de un territorio, está gobernando la muerte, ¿sí? Y decíamos a los chicos eso, o sea, ahora, o sea, tú puedes entender cuando te lleguen, o sea, esos argumentos de que, a ver, ¿y dónde está tu Dios? ¿No? Aquí está bien claro, ¿no? O sea, lo que pasa es, ¿no? La respuesta es, lo que pasa es que el hombre le entregó el gobierno a Satanás y por eso entró y reinó la muerte, ¿sí? Las guerras, ¿por qué? Porque reinó la muerte y porque está reinando la muerte, punto, no le busques más, ¿no? Y luego dice, con mayor razón, fíjate, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, fíjate lo tremendo de esa declaración, reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. ¿A qué se refiere eso? Un ejemplo así sencillito, en tu privada o en tu calle, ¿no?
Cuando hay contiendas entre los vecinos y tú te paras y tú te levantas y tú dices, en el nombre de Jesucristo, yo declaro la paz en esta calle, en este territorio, en esta colonia, tú estás gobernando. ¿Sí? Dice la palabra, somos pacificadores. Cuando llegas a un lugar, a otro, un ejemplo, en la escuela, ¿no? Que se están peleando y llegas y en el nombre de Jesucristo, Señor, yo tomo autoridad y cancelo esto, ¿sí? Estás reinando con el Señor, ¿sí? Entonces, el entender estas cosas, el entender estas declaraciones, ¿sí? Decíamos ayer, nos posiciona a nosotros, nos hace que nos sentemos con el Señor en los lugares celestiales. O sea, no lo dice la Biblia de gratis, ¿no? O sea, no lo escribió el hermano Pablo nada más porque no tenía que escribir. Ajá. O para llamar la atención y decir, miren, 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 ¿eh? Qué ole, bien elocuente que soy, ¿no? ¿No? O sea, lo decía con conocimiento de causa, ¿sí? Nosotros, dice, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿sí? Y estamos reinando, ¿sí? En vida por medio de Cristo. Pero ¿quiénes? Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. O sea, tú que lo recibiste, tú que eres humilde y dices, Señor, tú dijiste que me ibas a enseñar todas las cosas. Tú dijiste que me ibas a recordar todas las cosas, Señor, y yo recibo tu gracia. Yo recibo, decía un libro que leí, o sea, el poder tuyo para yo poder hacer lo que yo en mis fuerzas yo no podría hacer, ¿sí? Para hacerlo en tu nombre, ¿no? Y platicábamos ayer con Víctor y Monse y les decíamos, el Señor con cada uno de nosotros en nuestras diferentes áreas, o sea, nos ha ido formando y nos ha ido enseñando cómo hacer las cosas, ¿sí? A Lorena en su área, ¿sí? Por ejemplo, le decíamos, para hacer prendas, o sea, con muchos pliegues, con muchos dobleces, con muchas cosas, ¿no? O sea, necesitas de la sabiduría de Dios, ¿no? Y ya cuando lo ves terminado y dices, órale, ¿cómo le hicieron? ¿No? Gracia para entender en mi área lo que entiendo, lo que entiende Luis en su área, a mi esposa en su área, cada quien, ¿no? Entonces, no era por presunción, o sea, es el Señor lo ha hecho en nosotros, ¿sí? Pero fíjate, a los que reciben la abundancia, ¿sí? De la gracia, ¿sí? Los que la reciben, o sea, pero fíjate, dice la abundancia de la gracia, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que Dios no te da de a poquito, ¿no? O sea, Dios no te da de, pues, ¿no? ¿Cómo nos decían? Poquito porque es bendito, ¿no? o sacabas así de a unita, ¿no? O sea, no, o sea, el Señor te da en abundancia, ¿no? Y yo puedo dar testimonio, o sea, de sueños en donde, no sé, no, en esto que hago del diseño, sueño la solución, ¿sí? Estoy dormido y de repente me llega, ¿no? ¿Cómo lo debo de resolver, ¿no? Para hacer un platillo, ¿no? El otro día el Señor me recordaba cómo hacer un pan, ¿no? Entonces, pero tienes que estar dispuesto, ¿sí? Despojarte de lo tuyo, despojarte de lo que sabes hacer, de lo que puedes hacer, de tus facultades, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que vas a hacer por medio del Señor va a resultar mejor, 1000 veces mejor.
¿sí? Entonces, eh, esta parte, amados, o sea, es una invitación, ¿sí? A qué es aquello, ¿sí? Que nos está impidiendo recibir la abundancia de la gracia, ¿no? O sea, en donde nuestro pensamiento nos está bloqueando, ¿no? Como si se acuerdan la semana pasada, ¿no? Que les compartía, ¿no? O sea, ¿dónde están todos esos pretextos que le estoy poniendo al Señor y me estoy atorando yo solito? O sea, yo solito me atoro, ¿sí? Entonces, son argumentos que le voy metiendo, ¿sí? Para no recibir del Señor lo que me quiere dar, ¿sí? Entonces, veíamos ahorita en la mañana, queremos, ¿sí? Este, recibir cosas del Señor o hacer cosas para el Señor, o sea, pero con nuestros conceptos, ¿no? Que nuestros conceptos están llenos de velos, ¿no? De capas, velos, ¿no? Le metes y le metes velos, ¿no? Entonces, ahí en ese recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia, o sea, está el quitar tus velos y permitir que el Señor te quite los velos y tus conceptos que tienes acerca de cómo hacer un asunto determinado, ¿sí? Y en verdad, amados, o sea, cuando quitamos esos velos, te das cuenta, o sea, que el Señor no tiene nada que ver con el sistema religioso que nos enseñaron, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con pues, el Dios de los domingos, ¿no? Entonces, cuando le quitas esos velos, te das cuenta que, o sea, el Señor, o sea, está verdaderamente deseoso de participar en todos los asuntos de tu vida, ¿sí? Desde la mañana hasta en la noche, ¿sí? Que nos guíe. Por ejemplo, yo salgo mucho de compras al centro de la Ciudad de México y yo no me tengo que andar sacando salidas de la manga, ¿sí? O sea, yo ya aprendí a consultar al Señor para que me guíe, ¿sí? ¿Por dónde me voy a meter? ¿Por qué calles me voy a meter? ¿Sí? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Por dónde voy a salir? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no voy con 100 pesos, yo voy, a veces he llegado a ir con, o sea, he llegado a ir con mucho dinero, ¿sí? En efectivo, ¿sí? Y andar en la Ciudad de México no es fácil, ¿sí? Entonces, cuando tú le das la oportunidad al Señor, o sea, Él te va diciendo por dónde, qué día tienes que ir, ¿sí? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Por dónde vas a terminar? ¿Sí? Y así en la vida, o sea, tú tienes que encontrar, ¿sí? Más bien, tú tienes que llegar al punto, ¿sí? De depender de Dios a tal manera, ¿sí? O sea, que Él te guíe para que te muestre, ¿sí? Por dónde es donde te va a ir moviendo a lo largo tanto del día, ¿sí? Como de la semana, ¿sí? Ya sea en el trabajo, perdón, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la oficina, donde tenga que ser, ¿sí? El Señor de esto, o sea, este es el punto a donde el Señor nos ha querido llevar todos estos años, ¿no? Una dependencia absoluta a Él, ¿sí? Él siempre se va a llevar la gloria. Siempre se va a llevar la gloria, ¿sí? Y al final, o sea, sí, va a haber un beneficio para ti, porque Él no es deudor de nadie, ¿sí? O sea, va a haber un beneficio para ti, pero el punto es entender, ¿sí? Que el Señor quiere que seamos dependientes a Él, ¿sí? Y esta parte tiene que ver mucho, o sea, nosotros no vamos a poder reinar en vida, ¿sí? O sea, si no somos mansos, si no somos dóciles a Él,
¿sí? Si no le preguntamos las cosas, ¿sí? Nos podríamos nosotros inventar muchos eventos, nos podríamos inventar muchas cosas para atraer gente, ¿sí? Lo hemos hablado muchas veces, ¿sí? Pero en la dependencia de Dios, o sea, vemos la gloria del Señor. Y yo creo que ahora sí que los que fuimos al retiro lo pudimos ver, ¿no? El retiro no tenía, ni siquiera tenía un nombre, ¿no? Ni siquiera un nombre tenía el retiro, ¿sí? Y el Señor se manifestó en toda su gloria, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una docilidad. Cuando tú al Señor tú le dices, mira, voy a ir al centro, pero mira, acompáñame para que no me asalten, para que me vaya bien, para que, ¿no? O sea, ahí no vale, ¿no? O sea, ahí no vale. O sea, es, Señor, ¿cómo? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo agarro la camioneta y me voy? ¿No? Y el Señor verdaderamente toma el control de todo, ¿sí? Y fíjense, les voy a compartir rápidamente una anécdota. Yo hace algunas semanas, bueno, ya meses, trabajaba conmigo una persona muy pegada a mí. Y y pues esa persona no daba una en el trabajo, ¿no? Entonces, le pregunté al Señor, pues si ya era el tiempo, ¿no? De que, pues darle las gracias, o sea, ¿qué iba a pasar con esta persona? Y no era algo sencillo, ¿sí? Porque la persona asistía a la casa de vida, ¿sí? Entonces, andando el tiempo, 2 días, un día, en un sueño, ¿sí? Íbamos en el sueño, él y yo, en la camioneta. Yo iba de este lado, yo iba manejando, él iba del otro lado, ¿no? Y de repente en el sueño llegaban unos fulanos, pum, 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 y nos rodeaban. Y a ver, saca el dinero, me decían. Tú traes tanto. Y yo sacaba el dinero y se lo daba. Órale, sale, gracias. Y se despedían de mi compañero, ¿no? Vamos a decir que se llama Miguel, ¿no? Gracias, Miguel, nos vemos. Y él se despedía de él, ¿no? De ellos. Ya me desperté y dije, Señor, ¿qué es esto, no? ¿Qué significa, no? Otros días después, otro sueño, ¿sí? Íbamos en una calle del centro, los dos caminando, cargando unas cosas, y de repente llegan otros fulanos, nos rodean, y ahí es donde pues yo creo que ahí en el sueño también el Señor así como que exageró un poquito, ¿no? Porque agarra y me pinta casi, casi como Bruce Lee, ¿no? Entonces, que me quito yo acá la mochila y no, les empiezo a dar a todos, ¿no? Y eran como 4 y con los 4 podía yo, ¿no? Y todavía estaba yo en el piso y dándole a uno, ¿no? Y así, igual que Bruce Lee, ¿no? Le hacía yo. Y y el que estaba en el piso, para eso este chavo Miguel me estaba viendo y nada más le hacía así, se agarraba la cabeza, así estaba preocupado, no sabía él qué hacer. Y el que le estaba yo dando en el piso le decía, Miguel, Miguelito, ayúdame, por favor, quítamelo de encima. Y cuando me despierto, dije, caray, ya son dos. Ya son dos. Dije, Señor, ¿no será que algo va a pasar ya por su mente de este chavo? ¿O ya está pasando algo por su mente? O sea, porque él sabe cuando nos vamos, él sabe cuando nos vamos a ir de compras, él sabe cuando voy a traer dinero, él sabe más o menos cuánto dinero traigo, ¿sí? Y curiosamente, él
se había hecho, había nacido y crecido en la zona de la Merced, ¿no? Entonces yo dije, ¿no será, Señor? ¿No? Entonces le dije, Señor, pues si ya está en ti, que ya acabó, pues yo lo pongo en tus manos y tú pon el tiempo, tú dispón, yo no voy a frenar nada, ¿no? Y de repente, pues bueno, ya llegó el punto en donde se acercaban sus vacaciones, ¿no? Y de ahí, o sea, agarró vacaciones y de ahí se fue, ¿sí? El Señor se lo llevó, ¿no? Entonces, yo no dudo, yo no dudo que cuando tú le consultas al Señor y tú le preguntas, Él te dice exactamente cómo, ¿no? Y además hace cosas sobrenaturales, ¿no? Como lo que platicaba el otro día Dani, ¿no? Que le faltaba, él estaba seguro que le faltaba, pero el Señor dice, no te preocupes, yo ahí ¿no? Te apoyo, ¿no? ¿Sí? Ojo también, o sea, el Señor no va a andar, tapando los hoyos que nosotros, destapamos por descuido, ¿no? O sea, esto no quiere decir eso, ¿sí? O sea, pero, o sea, el Señor te va a respaldar cuando diga, cuando sea como aquí, ¿no? O sea, cuando tú recibas en abundancia la gracia, ¿sí? Y el don de la justicia, ¿sí? Cuando lo recibas en humildad y digas, Señor, pues tú, o sea, tú, Señor, tú, ¿sí? Y esto nos debe llevar a eso, ¿sí? O sea, ¿en qué parte le estoy quitando o le he quitado el control al Señor, ¿no? Y es a veces en cosas bien sencillas, o sea, que ni siquiera nos damos cuenta, o sea, son cosas muy sutiles, ¿sí? En donde ya le quitaste el control al Señor, ¿sí? Y nos ha pasado a todos, o sea, nadie está exento, o sea, ¿por qué? Porque la línea es muy, ¡pum! O sea, no lo logras ver, te desconectas tantito y no la ves, ¿sí? O sea, porque de eso de pasar de tu gobierno al gobierno, más bien del gobierno del Señor, ¿sí? A tu propio gobierno, o sea, te empiezas a desconectar y la línea es imperceptible, ¿sí? Y ya cuando ves, ya estás tomando decisiones, ya estás entregándole tus decisiones, ya le estás entregando tus, pues sí, vaya, tu vida, ¿no? El poder a otros decidir sobre tu vida se los estás entregando, ¿sí? Y a lo mejor como en el caso de Satanás, o sea, un don nadie, ¿no? O una doña nadie, ¿no? Entonces le estás diciendo, ten, yo te doy la autoridad para que tú gobiernes sobre mi vida, ¿no? O tú cómo ves, tú qué piensas, ¿no? Veíamos hace rato, ¿no? En un ejemplo de un sueño que tenía mi esposa, de alguien que estaba así, escuchaba y se regresaba a tomar sus propias decisiones. Y como que lo de aquí del Señor, del gobierno de Dios, lo quería meter acá, pero sin dejar de hacer acá lo que ella quería hacer, ¿no? Entonces, allí, eso que te hace estar como que entre dos aguas, ¿sí? Muchas veces, y la mayoría de las veces, somos nosotros mismos, ¿sí? O sea, no es el hechicero, ¿sí? No es la bruja maruja, ¿no? ¿No? O no es la bruja de la colonia, no, ¿sí? O sea, somos nosotros, ¿sí? Nuestros pensamientos, lo que nosotros, el poder que le hemos dado a otras personas, ¿sí? De influir sobre nuestra vida, que decidan sobre nuestra vida, ¿sí? Lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando Pedro se baja de la barca y empieza a caminar,
¿no? Y cuando se olvida de la palabra, cuando quita la atención de la palabra que el Señor le había dado, o sea, se empieza a hundir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a poner atención en lo que él pensaba, ¿no? Y así nos pasa, ¿no? A lo mejor ya te movió alguien, ¿no? A lo mejor ya opinó alguien, ¿no? Tu comadre o tu tía, ¿no? O aquel primo porque yo creo que todos conocemos a ese alguien, ¿no? Que tiene acá, ¿no? Todo lo sabe, ¿no? Y hasta la manera en cómo la manera en cómo expone las cosas es creíble, ¿no? Pero mucho que pensar, mucho que meditar, mucho que preguntarle al Señor, ¿en dónde? Señor, ¿en dónde? Señor, ¿cómo? Amén. Entonces, quiero compartir esto. Y y si alguien piensa que este es el día de dejar eso, de dejar esa opinión, de dejar esa influencia delante de la cruz del Calvario, ahí preséntate delante del Señor y ponte de pie ahorita. Si tú eres ese, si tú eres esa que quieres pasar de tu autogobierno o de la opinión de otra persona a pasar al gobierno de Cristo, si otra persona te está deteniendo, si ya identificaste qué te para, qué te detiene, párate delante de la cruz del Calvario y dile, Señor, aquí delante de ti, aquí vengo a dejar esto, Señor. Dame la gracia, dame la autoridad, dame tu poder, Señor, para poder dejar estas opiniones a un lado. Dame la fuerza que proviene de ti, Señor, porque yo en mis fuerzas, yo no lo podría hacer, Señor. Dime qué es aquello, Señor, aclárame más lo que me está estorbando. Señor, te entrego este autogobierno, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, yo intercedo por aquellos valientes, Señor. Estos valientes que se han parado delante de tu cruz, Señor. Que sea tu cruz, Señor. Que sea ahí, Señor, donde ellos claven esa acta de decreto, Señor, que estaba escrita en su contra, Señor, donde decía que ellos iban a estar estancados, parados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo los presento, Señor, y cancelo, Señor, toda obra de Satanás en su vida, Señor. Cancelo lo que ellos, Señor, están dándole vueltas en su mente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, déjales ver, Señor, todos los pensamientos, Señor, que que los han gobernado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Así lo creemos, Señor. Amén y amén. Tania, en esta tarde es convocada por el Señor porque tiene algo bien lindo que compartirnos, ¿verdad? Bendigo tu vida, Tania, y le doy gracias a Dios porque Él te quiere utilizar poderosamente, poderosamente. Y lo vas a hacer aquí como en una plática de amigos. Así como nos platicas en el Zoom, así lo vas a hacer. Con esa sencillez, con ese amor hacia el Señor, vas a ver que el Espíritu Santo te va a guiar. Bueno, hola a todos. Muchos saben mi nombre, soy Tania. Pues más que nada lo que yo les quiero compartir es relacionado con lo que vivimos en la velada. Realmente creo que me impactaba mucho porque esta semana estuve leyendo mucho sobre la vida de Pablo y cómo él siempre con su testimonio animaba, ¿no? Y hacía que la iglesia, a pesar de cómo estaba, se animaran entre ellos y vieran el amor del Señor aún en las dificultades.
Y lloraba por este momento porque yo decía, yo quiero que ese testimonio sea como el de Pablo, que anime y que haga que toda la iglesia pueda ver ese amor y esa gracia del Señor en este tiempo, ¿no? Y bueno, más que nada les voy a comentar que yo esta velada no estaba, digamos, involucrada. Yo no iba a ir a esta velada. En ese momento, hacía 2 semanas antes de que este evento se realizara, yo oraba mucho por este evento porque yo sabía que en este evento el Señor iba a estar presente, que era un evento que el Señor que se iba a mover. Yo sabía que Él iba a estar ahí porque estaba convocando a los hermanos y todo. Y lloraba y recuerdo muy bien una oración de una de mis hermanas en una reunión por Zoom, que era Blanquita, y ella oraba y le decía al Señor le decía, heme aquí, yo estoy dispuesta a ir a donde tú quieras, y así todos nuestros hermanos. Y en ese momento yo me quebré delante del Señor y le dije, yo quiero eso, heme aquí, Señor, yo estoy dispuesta para lo que tú quieras, y si tengo que ir de lo que sea, de barrer, de lavar trastes, de lo que tú quieras, yo estoy aquí, ¿no? Y justamente en ese momento hacen un llamado para mí a este evento, y pues no cabía yo de la alegría. Yo sabía que el Señor había escuchado mi oración, y en ese momento fue exacto, ¿no? Entonces, pues no dejaba de orar por este evento, y pues seguía diciéndole al Señor, heme aquí, lo que quieras, trabajar conmigo, pues aquí estoy, ¿no? Y pues como les decía, siguiendo orando por esto, yo supe desde el primer momento en que entramos a ese lugar que el Señor tenía un orden, y tenía un orden no solamente para mi vida, sino para cada vida de los hermanos que estuvimos ahí. Y bueno, todo empezó desde una alabanza, todo empezó desde ese tiempo en donde nos dijeron, olvídense de sus teléfonos, olvídense de su reloj. Yo no tenía reloj, pero bueno, el celular era como todo, ¿no? Y en ese momento, cuando estás en un punto aparte en donde solamente tú y el Señor, porque no era ni siquiera ay, es que voy a estar con el hermanito, ¿no? Era un tiempo en donde eras tú y el Señor nada más, ¿no? Y en ese momento, cuando el Espíritu, de verdad, desde el minuto 1 vimos el amor del Señor en este evento, vimos cómo el Señor empezó a mover por su Espíritu a nuestros hermanos, que yo en ningún momento vi a alguno que fuera el hermano el que habló, sino que fue el Señor mismo el que utilizó a nuestros hermanos para hablar y para dar palabra, ¿no? Y en el primer día el Espíritu habla acerca del amor y sobre ser llenados de ese amor del Señor, ¿no? Y lloraba y yo le decía al Señor, no, pues yo me siento con mucho amor con mis hermanos y todo, ¿no? Y yo siempre ponía el pretexto de que yo amo mucho a mis hermanos, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Que el Señor siempre tenía un orden, y en estos momentos nos separan por parejas para poder estar compartiendo, para poder hablar de qué es lo que tuvimos que pasar para llegar a ese momento, qué batallas aún estaban ahí para que no estuviéramos al 100% con el Señor. Y en ese momento yo agradecí también mucho a la vida de nuestros hermanos, porque en ningún momento hubo la desconfianza de no le voy a platicar al hermano. Hubo esa confianza de poder expresar, de poder compartir. Y yo fui muy abierta con mi compañera Cris, que también agradecía, ella ya dio testimonio de cómo es que llegó a donde estaba. Yo decía, bueno, llegó mi compañera, gracias a Dios. Y oraba y todo, y pues en todo lo que yo le decía a Cris, sabía que el Señor estaba ordenando todo para el momento clave en donde su espíritu iba a hablar a mi corazón. Y entre las cosas que yo le platicaba mucho es sobre mi futuro. A veces yo me sentía, y se los digo abiertamente, en esta etapa de mi vida que es antes, porque ahora me siento muy segura de mi futuro en el Señor, pero en ese momento yo abría mi corazón con Cris y le decía que yo me sentía fracasada. Yo me sentía fracasada en cuanto a mi futuro, en qué es lo que iba a hacer. A veces sentía inciertos mis pasos y todo, ¿no? Y seguía confiando en el Señor, pero era difícil para mí a veces. Y en ese momento el Señor sabía más bien yo sabía que el Señor estaba trabajando, había abierto algo que yo no había expresado con nadie hasta ese momento, y lo dejé pasar, yo lo compartía y orábamos entregando esto, ¿no? Pero yo sabía que había algo en mi corazón todavía, ¿no? Y que el Señor tenía que trabajarlo, ¿no?
pasa la noche. Realmente yo no tuve noción del tiempo, como les digo. Había momentos en donde yo decía, ya pasó quién sabe cuánto tiempo, porque el Señor hablaba y no dejaba de hablarnos sobre su amor. Y en esto, ya lo compartía Gil, el Señor habló a los que necesitaban de ese amor. Y bueno, entre las personas que necesitaba ese amor estaba mi mamá. Y yo decía, híjole, mi mamá. Y en ese momento fue algo como que el Señor sabía que todas las oraciones que yo había hecho al Señor por ese amor para mis papás hacia mí, ¿no? Y en ese momento yo sabía que yo conozco a mi madre muy bien y sé exactamente que el Señor está trabajando algo en su corazón y ella se toma su tiempo, ¿no? Y esa noche yo vi que el Señor estaba haciendo algo en ella y tomó su tiempo, ¿no? Y al día siguiente, sin verlo, sin estar en los planes humanos, porque en los del Señor todo esto estaba ordenado, llega el momento de entregar delante de la cruz al Señor. Decía el Espíritu, ¿quién quiere ir a entregar esto delante del Señor? Y pues mi mamá fue la que dijo, y yo agradecía incluso por eso, porque a veces como hijos decimos, ay, nuestro papá iba, ¿no? Pero el Señor tiene un propósito y nos trae a esos planes de bendición con nuestros papás, ¿no? Y cuando ella empezaba a hablar, lo que ella estaba trabajando el Señor en su corazón, entre esas cosas de ese amor, le pedía perdón a mi papá y le decía que quería amarlo, que quería respetarlo. Y ellos se pusieron de rodillas y oraban al Señor pidiéndole de ese amor para con su matrimonio. Y fue algo que a mí me quebró de verdad, porque yo oraba tanto por mis papás, porque yo decía, el Señor necesita matrimonios que de verdad les sirvan, ¿no? Y yo le decía, yo no quiero que mis papás reciban ese amor que en el mundo dan, ese amor que les dura, no sé, un ratito, o que es ese amor que nada más es cuando salimos o cuando andamos con gente, sino ese amor que perdura y que es de parte del Señor. Y yo quería que ese amor inundara a mis papás. Entonces, en ese momento, cuando los veo, pues me pongo a llorar y le agradecí mucho al Señor por eso, pero pues el Señor no terminaba, ¿no? El Señor no terminaba de hablar y cuando ellos estaban orando y todo, la hermana Mau, que yo agradezco también por su vida, es utilizada por el Señor y me contesta de nuevo y me dice que esa es mi oración, la oración que hacía por mis papás, ¿no? Y la verdad, lo digo abiertamente, yo nunca soy una persona que llora mucho así en público. Me da mucha pena llorar en público y usualmente lo hago en la oscuridad. Entonces, eh, en ese momento, cuando la hermana Maura me abraza y empieza a darme palabra del Señor que fue de parte del Espíritu, yo lloraba y lloraba y yo decía, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy llorando, no? Pero era algo que cuando te habla el Señor a tu corazón no puedes ponerte fuerte o no puedes decir voy a ponerme rudo delante de ti. No, es algo que te debilita, ¿no? Y en ese momento, pues, el Espíritu hablaba y me decía a mi corazón que esa era mi oración y que también ese amor que había inundado a mi familia ese día iba a alcanzar a mi hermano. Y yo le agradecía también a eso al Señor, ¿no? Porque yo decía, yo sé que por el amor que ha inundado a mi familia vamos a poder ir con Alan y él va a poder ver algo diferente, un amor que es diferente, ¿no? Y que por eso él iba a volver, ¿no? Y en ese momento pues yo dije, pues es todo, ya me voy a secar mis lágrimas, pero el Señor hablaba y bueno, para esta palabra que hablaron, siendo sincera, este testimonio ya se lo conté a unas hermanas de en línea, pero pues ahora les toca compartirlo aquí. Y en ese testimonio, pues yo les decía que para esta palabra que el Señor me dio, yo tengo una amiga y a ella siempre le digo que yo me voy a casar hasta el final, que yo dama de honor voy a ser de todas y al final me voy a casar yo. Y era algo que involuntariamente o conscientemente escondía, ¿no? Y decía, riéndome, que eso era, ¿no? Y llega a mí, adivinen quién, esa amiga,
con Sarita y empiezan a darme palabra del Señor, que eso era una cosa que tenía que entregarle al Señor, porque justo en ese momento cuando ellas me empiezan a dar esta palabra de que no me afane, que no me preocupe, que no piense en lo que va a hacer y no declare cosas que no van a hacer, porque entre esas cosas, pues yo sí había orado al Señor mucho tiempo atrás y ya era una verdad para mí el decirle al Señor, yo no voy a tener familia, yo no creo poder tener una familia y poder darle ese gusto a mis papás de verme casándome y todo, ¿no? Y era algo que yo ya había hecho verdad en mí y que le había orado al Señor. Entonces, cuando el Señor descubre eso y me dice, entrégalo, pues me postré delante del Señor junto con mi amiga, que la conocen, es Debbie, y ella me dijo algo que también me quebró, y me dijo, juntas vamos a esperar en el Señor a esa persona que Él tiene para nosotras, porque Él tiene a alguien especial, pero tenemos que esperar no como espera el mundo, bueno, que ni siquiera esperan, ¿verdad? Pero no como la gente normal cristiana que dice, ay, pues vamos a esperar, pero si me hace ojitos, pues va. No, sino esperar en la presencia del Señor, comunicados con el Señor diciendo, es que tú lo eres todo para mí y si llega alguien es porque yo ya voy a estar completo y voy a hacer esa ayuda idónea para él, ¿no? Entonces, cuando nos postrábamos y orábamos al Señor esto, yo entregaba lo que yo le había orado al Señor acerca de mis generaciones, porque a todos los jóvenes que estamos aquí, el Señor nos está enseñando hoy lo que nos está enseñando porque quiere que los demos a nuestras generaciones y quiere que podamos arrebatarlos para la gloria de Dios. Y eso es lo que de mi parte había frenado, el decirle al Señor, no, ahorita yo creo que ya no voy a tener hijos, X cosa, ¿no? Pero el Señor me hizo entregarle eso y decirle, no necesito ser, frenar esa bendición del Señor para mis generaciones, ¿no? Entonces entregaba ese sentimiento al Señor y las lágrimas no paraban, pero es un momento en donde sientes al Espíritu moverse de una manera en la que eh, no hay palabras para describir, pero en ese momento que oraba también hubo una confirmación de esta palabra por nuestro hermano Ramón y él compartía la misma palabra que yo tenía que entregarle eso, no solamente en cuanto a la pareja, sino también en cuanto al amor propio mío, porque creo que yo sabía que el Señor estaba hablando del amor, pero me frenaba a decir es que yo amo a mis hermanos, pero realmente no era así porque yo no me amaba a mí misma y eso el Señor me lo hizo saber en ese momento, que yo había también hecho palabras ofensivas hacia mi persona, palabras que menospreciaban el valor y eso había hecho que también no, no pudiera amar con el amor que es del Señor, ¿no? Y en ese momento también tuve que entregarle al Señor esos pensamientos, todas esas descalificaciones y aún después de ese momento yo le oraba mucho al Señor para que Él pusiera en mí esos ojos con los que Él me mira, esa mirada que nos da un inmenso valor, porque bueno, a veces escuchamos en la palabra, ay, eres de gran valor para el Señor, ¿no? Pero de verdad experimentarlo y que sea visible en lo que somos, es muy diferente. Y en ese momento yo lo experimenté cuando yo se lo entregaba al Señor y le decía, yo sé que he menospreciado el valor que tengo en ti, pero yo te lo entrego hoy y yo sé que tú me vas a ayudar a verme como tú me ves, ¿no? Y en ese momento estábamos entregando todo eso al Señor y pues obviamente creo que el Señor estaba ordenando, como les decía, es una palabra que se me quedó porque el Señor ordena todo para que en el momento exacto que seamos vulnerables delante de la presencia del Señor, Él hable y destape todas esas cosas que nos impiden el poder estar siendo transparentes delante de Dios, ¿no? Y en ese momento, pues, que estábamos orando y entregando todo esto al Señor, sentía como cada vez más el peso que yo traía encima se iba aligerando. Y en ese momento, pues, no cabía más que agradecimiento en mí hacia el Señor. Y
Y bueno, seguía hablando al espíritu y bueno, no solamente eran descalificaciones mías que yo me había hecho, sino también de personas cercanas a mí y el Señor seguía destapando esa parte y la verdad, a veces creemos que el ir delante de la presencia del Señor es para que nos bendizca siempre, ¿no? Pero también es para que nos hable de aquellas cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas, que tenemos que limpiar, que tenemos que sanar, ¿no? Y en ese momento yo lo podía ver, yo podía sentir como el Señor, no solo conmigo, sino con muchísimos hermanos, estaba limpiando, estaba sanando lo que había en sus corazones y yo no supe ponerle, como decía Ramón, no había nombre para el evento, pero en ese momento solamente había amor y gracia del Señor para con todos. Y bueno, también ese amor los alcanza a ustedes, aunque no estuviera en ese lugar, yo les compartí a mis hermanas, no necesitamos estar en un retiro, no necesitamos tener una alberca para bautizarnos, no necesitamos eso. Lo que necesitamos es estar en la presencia del Señor, es estar conectados y vamos a sentir esa presencia que nos inunde, que nos debilite, que nos haga sentir que realmente el Señor es nuestro todo, ¿no? Y en ese momento, o bueno, que ahora ya estamos, porque bueno, pasaron más cosas, pero el Señor alcanza su amor incluso para todos los que hay en el mundo, ¿no? Y hoy ese amor alcanza a todos los que estamos aquí. Y el Señor ponía muy fuerte en mí el poder decirles en este tiempo a cada joven, así como a mí me lo dijeron, que esperemos en Dios, que esperemos en Él a la pareja que tiene, porque Él tiene a uno especial, pero no aquel que nos habla bonito ni nada de eso, sino a la persona que necesitamos, a esa persona que el Señor tiene para nosotros y que no nos adelantemos. Él tiene un plan y un propósito y lo aprendí bien, tal vez de malos ejemplos, pero aprendí bien que es mejor esperar y es mejor tener un tiempo especial donde el Señor te diga, esta es tu pareja, ¿no? Y escuchaba una vez a una hermana que decía que le dijeron que, bueno, creo que fue Cristi, si no me recuerdo, que le decía a su esposo que él amaba más a Dios que a ella, ¿no? Y yo me quedaba así porque a Cristi le dolió en su momento y yo decía, para mí eso creo que sería lo más romántico que me diría, porque tú te imaginas tener a un hombre delante de ti que el Señor te entregue, por supuesto, que te diga que ama más al Señor que a ti, pues es algo que pues enamora, ¿no? Entonces yo oraba por eso al Señor y oro también por ustedes en eso, porque eso el Señor me puso a orar para con los jóvenes esta semana, para que eso quede sembrado en los corazones. A veces decimos que lo tenemos muy claro, pero cuando llega el momento preciso en el que menos vemos, damos un resbalón, ¿no? Entonces en eso es lo que más queda en mi corazón, ¿no? Y a veces somos muy buenos para decir, ahora que estoy lleno del Señor, del amor del Señor, pues voy a ir a ver a quién le doy amor, ¿no? Pero no, o sea, no es así, ¿no? Ese amor especial para tu pareja, Él lo tiene reservado en el momento exacto y lo tiene para los momentos perfectos de Él. Y no solamente para esta área, sino para cada matrimonio que ya está casado y todo. Yo sé que el Señor ha puesto ese amor para que vivan momentos únicos con el Padre, ¿no? Y bueno, eso también involucra que yo no me iba a bautizar y por circunstancias de la vida yo no lo iba a hacer y creo que el Señor fue exacto, seguía en una insistencia en mi corazón de que lo hiciera y hubo una palabra de parte del pastor que me quebró también y me decía, es hoy, tienes que hacerlo hoy, ¿no? Y yo dije, híjole, lo tengo que hacer hoy, ¿no? Y cuando lo hice, el Señor creo que nunca había vivido tal momento en el que de verdad sientes que algo se quedó abajo, de que algo en el agua quedó abajo y cuando sales te sientes tan ligero. Y bueno, para mí es difícil decir que me siento ligera, ¿no? Pero en ese momento fue
como una frescura de parte del Señor. Y yo sabía que el Señor había trabajado algo y me decía, y creo que las palabras más exactas que me dijeron en ese momento fue que el Señor había hecho una nueva Tania y que el Señor iba a hacer grandes cosas, ¿no? Y es algo que yo no sé dónde sea, cómo sea, en qué momento vaya a hacer eso, pero yo lo creo y sé que el Señor también tiene un gran futuro para cada uno de ustedes porque así lo reveló en mi vida. Él tiene un futuro, Él tiene una vista tan grande, tan lejos, que nosotros no alcanzamos a ver, ¿no? Y incluso esa semana me llegaron unos lentes y cuando me los ponía inmediatamente recibía la palabra de que el Señor nos daba una nueva vista para ver lo que Él quería que viéramos, pero no en nuestros ojos humanos, sino en los del Señor, en los espirituales, en aquellos que el mundo no puede ver, de que hoy el Señor lo está haciendo no solamente con los testimonios, sino también en cada palabra que recibimos día a día, ¿no? Y bueno, eso es de las cosas, siempre les digo, de las muchas o pocas palabras que tengo que decir, pero pues eso es todo. Gracias a Dios. Sí, es la nueva Tania. ¿Se fijaron cómo habló? Dios quiere que tú hables igual. Carlos trabajó mucho para presentarles algo hoy, pero ya no es hora. Porque cuando la iglesia ministra, ¿cuál es tu problema? Solamente quiero pedirle a Carlos que nos proyecte un solo slide donde está la tierra cubierta, perdón, el sol cubierto con motivo de el eclipse. ¿Ya se fijaron cómo se llama el tema de hoy? El eclipse de la vida. Dios puso en mi corazón preparar un PowerPoint. Esto lo trabajó Carlos. Pero porque el problema del Señor es que tú crees en Él, pero no en el nivel que Él quiere que tú creas. ¿Sí estás vivo? Crees en Dios, pero ¿cuál es el nivel de fe? No puedes en ningún momento dado pronunciar la primera palabra del Padre Nuestro, porque la primera palabra es Padre. ¿A quién le hablas? Sí, pero no crees en Él. Crees en un nivel muy igual a la fe que tienes en tu papá terrenal. Y es un problema. Porque si papá terrenal no pudo manifestarse como tú querías que se manifestara, te da miedo creer en Dios como Padre. Y en este tiempo urge que tú y yo creamos en Dios como Padre. Mira, la palabra que el Espíritu nos trajo a nivel de Ramón tiene mucho que ver con el tema. Estamos en un tiempo en que tienes que creer al 100% por ese Dios que te dio vida en este mundo. ¿Qué ven en la pantalla? ¿Un sol? ¿Un sol? Y está relacionado con la luz. Porque dijo Dios, sea la luz. Lo vamos a explicar más el próximo domingo. Pero quiero dejar en sus corazones
que cuando Dios decidió crear los cielos y la tierra, no había ninguna sombra que cubriera su luz. Me gustó ese, Carlos. Partidita ya, partidito el sol. Ahorita está completo. Por ahí estaban jugando con otra. Preséntala. Cuando el sol, ahí. Ese es el eclipse. Y la definición que te debes llevar hoy es: el eclipse de sol es total cuando la luna tapa por completo al sol. Tú sabes que la luna no tiene el tamaño para cubrir al sol. 400 veces de tamaño le faltarían. Pero fíjate en esto: el eclipse de sol es total cuando la luna tapa por completo al sol. Ok, voy a quitar la palabra sol y voy a ponerle luna. El eclipse de sol es total cuando la luna tapa por completo sin que la luna tenga el tamaño para cubrir al sol. ¿Sí o no? A ver, quiero que levantes tu índice. ¿Sí? A ver, tápale la cara al que tienes enfrente. ¿Se puede o no? ¿Por qué no? Porque tu dedo no tiene el tamaño de su cara. Pero entonces, como tú coloques el dedo, cuando quieres dices, no quiero volverte a ver. Con que pongas el dedo así. Cuando Dios creó, todo era luz. Todo era luz. Y ya el Espíritu Santo te recordó por medio de Ramón, cuando entendió que Satanás fue vencido por el Señor y el Señor lo mandó a la tierra. Pero la tierra estaba llena de luz. Y también el Señor te recordó que Satanás llegó a la tierra sin autoridad. ¿Sí o no? La autoridad se la das tú. ¿Estás vivo? Por eso cuando Tania hablaba, alguien estaba tapando con un dedo lo que es Tania. Y cuando decide renunciar, miren, ¿quieren que yo sea indiscreto? ¿Les gustaría que yo sea indiscreto sobre el testimonio de Tania? Para mí es natural, hermanos, pero ella estaba toda chiviadona, no sabía ni qué hacer. Cuando ellos decidieron nacer de nuevo, los invitados por Dios, Dios dijo: aquel que quiera bautizarse, bautícese. Pero para dejar atrás y bajo el agua la vida vieja. Y cuando salgas del agua, la vida nueva. Todo mundo dijo yo. Nadie sabía que iba a haber una invitación. Solamente 3 sabíamos, 4, 5. Todos se bautizaron. Ivania estaba por allá. ¿Y tú? Se me acerca mi esposa. Es que le bajó la regla.
¿Y qué? Pues es que va a manchar el agua. Yo dije, ¿cuánta regla puede caer que llene de sangre la alberca? O sea, ¿se puede? No, son gotitas. Dije, además, si lo que arroja la mujer cuando viene su periodo es lo que alimenta al bebé cuando está embarazada, pues que el agua reciba el alimento de un bebé que algún día va a tener. ¿Sí o no? Pero le va a dar pena. Por eso dije, Tania, es hoy. Es hoy. Porque era la presencia misma del Espíritu Santo quien iba a sellar ese punto. Nueva Tania. Si Tania no se bautiza, sería la misma. Pero por el Espíritu Santo dijo, abajo lo que yo soy, salgo nueva criatura. Y la oí hablar como nunca. Tenemos 17 años aquí y nunca la había oído yo hablar. Entonces, nueva criatura es. En el eclipse, alguien le tapó el sol. Por eso necesitábamos orar por los que no están hoy. Porque si una persona empieza a ver la luz, se va a mover un dedo de maldad para taparle la luz, aunque no tenga el tamaño para taparle la luz. ¿Sí o no? Tú tienes un problema de fe porque hay un dedito que te está tapando. ¿Y sabes qué es lo triste? Que aquel que nos dio vida es el que venció al que quiso ocupar el trono del Creador. ¿Están vivos? Y ese espíritu derrotado por Cristo, enviado con sus secuaces al planeta Tierra, es el que está poniendo su dedito para mantenerte en un tamaño espiritual que no te deja crecer. Dice el Señor, ese que te quita el sueño, ese que no te permite ir a más, es el que yo vencí. Pero si yo vivo en ti, ¿cuál es tu problema? Cuando había sol solamente, Dios formó al hombre. Pregunto, ¿había eclipse? No, solo era sol. El hombre se movió bajo el sol siempre. Jesucristo dijo, yo soy la luz. Repítelo conmigo. Jesucristo se presentó en la tierra anunciando que Él es la luz. ¿Sí lo recibes? Entonces, si Él es la luz, es que la tierra estaba en tinieblas. Alguien la oscureció. El dedito de un hombre que le creyó al que fue vencido. ¿Sí o no? La pregunta era, ¿qué te falta para brillar como el sol? Porque si Cristo es la luz y vive en ti, ¿por qué estás tan opaco?
¿por qué vives en la oscuridad? ¿Por qué aquel que se opone a que tú seas la luz puede más que aquel que es la luz? ¿Sí está claro? Porque si tú no estás en la luz, vives en la oscuridad y no sabes por dónde vas. Cuando se va la luz, una noche cualquiera, y no tienes una vela, pues a ver cómo te iluminas. Claro, la casa no la conocemos de memoria, ¿no? Pero decía el Señor, ¿cómo puedo convencerlos de que yo soy la luz? Y si yo soy la luz y el hombre todavía no aprende a ser la luz, entonces yo quiero que como hijo camine conmigo pegadito, camine conmigo como un bebé es enseñado por papá y mamá. Camina conmigo. Pero si aquel bebé fue deformado, está en la oscuridad. Porque el diablo se ha encargado de formularte un plan de vida en la oscuridad. ¿Qué necesitas para que así como el eclipse tapó al sol 4 minutos y de repente empezó a correr? ¿Qué necesitas tú para que la luz brille? ¿Por qué te dejas poner la bota sobre el cuello de cualquiera? Si Cristo vive en ti. Esa es la pregunta. Cuando mi esposa y yo estábamos viendo el eclipse, me lo mostraba el Señor, dice, ese problema de la humanidad, justo. Y si vives una vida que da lástima, dice el Señor, ven a mí, yo te ilumino y te enseño quién eres. Pero si fuiste dañado de niño, tienes un problema. Mira, el dañado daña a los demás. Quédate con este pensamiento. ¿Por qué prefieres vivir en la oscuridad cuando Cristo te llama a ser la luz? Primero Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego en otra parte de la Biblia dice, ustedes son la luz. ¡Wow! Entonces, ¿yo tengo luz para darle luz a otro? Para eso te quiere el Señor siendo la luz. Pero si tú andas en el eclipse en la mitad, los domingos estás en la luz y en la semana en la oscuridad, ¿no puedes dar luz? ¿No puedes? Dice el Señor, a ver, el eclipse a la mitad. ¿Los domingos eres la luz? Sí. Mantente lunes como domingo, martes como domingo, hasta que llega el otro domingo. Pero ¿cómo le hago? Lee la palabra, ora al Señor y la luz no se apaga. Ese punto. Pero como la religión nos metió en la oscuridad, haciéndonos creer que estamos en la luz, con 40 minutos que le dediquemos el domingo al Señor, ya estoy en la luz. Hay unas velas ahora que las pones en el pastel, le prendes luz y es
Los domingos que abrazas y bendices. En cuanto llegas a tu casa, se apagó la luz. Fue un chisporroteo momentáneo. Y el aplauso, este sí que está en el espíritu, qué barbaridad. Pero el martes, a lo mejor la vela ni se enciende. Hermanos y Dios, miren, yo no sabía lo que el Espíritu iba a compartir por medio de Ramón. Yo no lo sabía. Yo no sabía lo que el Espíritu hizo a través de Víctor. Yo sabía el tema porque el Señor me lo dio. Entonces, ¿cómo es posible que Ramón toca un punto, Víctor toca otro punto, Monse toca otro punto y yo con otro punto? Porque le urge al Señor convencerte, porque todavía no te animas como que quieres. Ahora, te lo dice uno que estaba como tú, muy interesado, pero no daba el paso. No daba el paso. Por eso fue necesario para el Señor sacar a un grupo seleccionado de colaboradores para invitarlos a aislarse sin celulares y sin reloj. Estábamos comiendo a las 5:30 y nadie se había dado cuenta porque ni espiaba en qué lugar iba el sol. Las que fueron cocineras estaban desesperadas, se les enfriaba la comida, volvían a calentar la comida. Ahora sí, ahí vamos, el Señor se manifestaba, ahora nos quedamos al rato y al rato. Todo porque no había reloj ni celular. Y el Señor quiere que tú y yo vivamos así. ¿Qué te importa que para el mundo sean las 3? ¿Qué te importa si te dice solamente los domingos dedícale al Señor? No. Lunes, inviértete en Cristo. Martes, inviértete en Cristo poco a poco. Y no te van a conocer como hoy conocimos a Tania. ¿Sí o no? Pero todo tiene un tiempo. No lo dejes ir. Porque todo tiene un tiempo. Y al Señor le urge que tú decidas. No que decidas por una religión, sino te dice, si tú crees que puedo ser tu padre, ¿qué te impide que yo lo sea? Tú puedes decir, es que no tuve papá. Pues por eso, déjame que te enseñe lo que es el papá. Es que tú sabes el testimonio de mi padre. Tú sabes cómo mi padre maltrató a mi madre. Dice el Señor, claro, pero yo no soy ese. Ese fue el que puso el esperma, pero yo multipliqué el esperma y tú te formaste. Pero es que yo no tuve una imagen sana de papá. Dice el Señor, tu papi creó en ti una imagen negativa porque viviste muchos días con él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo quieres que Cristo proyecte una imagen de luz cuando vives 1 hora a la semana con Él? Este es el punto clave. Casi lo dije todo, pero próximo capítulo, próximo domingo. Pero ¿sabes una cosa? Sí es necesario que ores por aquel que no vino, porque alguien le tapó la luz con un dedo. El diablo es especial. El diablo, mira, a todos nosotros los tiene estudiados.
¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, tengo una pregunta. Rápida, porque ya nos vamos. Cuando Jesucristo apareció en la tierra, pregunta número 1, ¿el diablo lo sabía? Mira, te voy a quitar ese miedo de decir sí. Cuando viene la tempestad, que Jesucristo anda con sus discípulos, dicen que él estaba durmiendo en la barca. Y se vino tan fuerte la tempestad que los pescadores especializados en el mar no pudieron controlar. Les quedó un recurso, un solo recurso. Hay que despertarlo. Y van y lo despiertan y dicen, oye, ¿qué no temes que perezcamos? ¿Qué no estás viendo la tempestad y tú dormidote? Yo creo que se limpió así un poquito la lagaña el Señor, dijo, ¡ey, calma! Y se calmó. Por cierto, quizá hay una tempestad que viene a tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Tratar de calmarla? ¿O despertar a aquel a quien tú tienes dormido? Aquellos dijeron, solo este puede poner paz. Cuando puso paz, dice la Biblia que dijeron, ¿quién es este que las aguas y el viento le obedecen? Llegan a donde iban, se bajan y estaban en una zona de Gadara y había un endemoniado. Lo han visto en la Biblia, ¿no? Sí, ¿se acuerdan qué hizo el endemoniado? Llega Jesús con sus discípulos. La Biblia narra quién es el endemoniado y cómo traía soleado al pueblo. Y caminando Jesús, el endemoniado se le deja venir. Y cuando llega frente a Cristo se pone de rodillas y le dice, ¿ya veniste a ponernos en la aflicción antes de tiempo? Primero, le hablaba de tú. Segundo, sabía el endemoniado, o mejor dicho, el demonio que habitaba en aquel. ¿Quién era Cristo? ¿Por qué se le puso de rodillas? Por súplica, sabiendo que él tenía toda la autoridad porque los había vencido en los cielos. Y sabía que era el Hijo de Dios. Pero quiero que lo repitas conmigo. Él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Otra vez díganmelo. Y se humilló. Ahora va de aquí para allá. ¿El diablo sabe que tú eres un hijo de Dios? ¿Perdón? Si te pisa el pescuezo en todo tiempo, se cruza la mosca y no vienes, estás chillando que el sueldo no te alcanza, no vengas con cuentos. Tú no sabes quién es Cristo. Lo dices, pero no lo crees de todo corazón. Porque si Cristo vive en ti, ¿a quién le das autoridad de que te pise el cuello? Salte de la religión. Jesucristo reclama que le des luz en tu vida.
Es todo. No, pero es que soy de otra religión. Yo no te vengo a vender religiones. Tu vida es un desastre y sigues procurando resolverla tú. Segunda pregunta. ¿El diablo sabe que eres hijo e hija de Dios? Ya bajaron los sís. Te voy a decir algo. Si tú fuiste destruido en la niñez, tú te dedicas a destruir a la gente. Te hago una pregunta, ¿con qué autoridad? Si la plataforma de Cristo es amor, ¿con qué autoridad destruyes tú a los tuyos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Con qué autoridad? Esa es la autoridad del diablo. Jesucristo dijo, porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, tú destruyes a los tuyos porque las personas que viven contigo no tienen la autoridad de Cristo, porque si tuvieran la autoridad de Cristo, con la mano te dicen, apártate, Satanás. Y a ver si te toca. A ver si puede tocarte. Dice el Señor, levántate. ¿No te da vergüenza que yo vivo en ti y el diablo te trae asoleado? ¿El diablo sabe que ustedes son hijos de Dios? ¿Seguros? ¿Y por qué dejan que los revuelque? Es el tiempo de que una iglesia se levante. Decir, yo represento a Cristo. Mira, y cuando tú vas, que el diablo te ve, tiene que ponerse de rodillas. Porque tienes autoridad para cancelar. No te va a tocar, acuérdate. Los dejo con ese pensamiento. Perdón, Carlos, pues para el otro domingo, hermano, si es que el Espíritu nos da chance. Que tu eclipse termine. Mira, vieron que por ahí en la costa del Pacífico, no me acuerdo qué fue, se oscureció todo. ¿Se acuerdan? Toda la gente cantó, toda la gente bailó, toda la gente, había grupos musicales, había gente de alabanza alabando a Dios. ¿Tú crees que hubieran alabado a Dios si se estaciona ahí la luna? Como que la alabanza irías bajando y acabarías llorando porque dirías, pero si yo estaba esperando que la luna se cambiara de posición para que hubiera luz. Dice el Señor, yo te estoy esperando para que el eclipse de tu vida se acabe. Porque me urge que le des luz a otros que la necesitan. Hay gente que no tiene esperanza. Hay gente que cree que es de Cristo, pero su actitud es destructiva. Ellos necesitan saber que Jesucristo vino por amor para darles una oportunidad. Pero tú en tu oscuridad, como estás en pleno eclipse, no le puedes funcionar. Pero yo doy mi diezmo, pero el diezmo no te da luz. Cristo te da luz. Solo Él. ¿Por qué no le permites que brille? ¿Quieren que les presente un reto? ¿Un reto sabroso? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere que le presente yo un reto? Venga, a ver, déjenme ver. Hay manos abajo, todavía le sacan. Todavía le sacan. Hay gente que está así. Bajen su mano.
toda esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, van a estar de rodillas ustedes diciéndole: Señor Jesucristo, quiero conocerte como la luz. ¿Sí? A ver, ¿qué le vas a decir al Señor? Y luego le vas a decir: porque aún estoy en la oscuridad. Y yo necesito que tú seas mi luz y mi salvación. Amén. Está bien. Está bien, está bien. El reto es: hoy se van. Cada que recuerden esto, decirle: Jesucristo, quiero conocerte como una luz. Te necesito como una luz de mi vida. Todo aquello que tú quieres decirle. Vas a comer: Jesucristo, quiero conocerte como una luz. Te vas a cepillar los dientes: Jesucristo, quiero conocerte como una luz. Domingo en la noche: Jesucristo, quiero conocerte como la luz. En sueños, quiero conocerte como la luz. Amanece el lunes, quiero conocerte como la luz. Aquellos, a ver, próximo domingo, solamente venga el que recibió luz. Si no, te damos vacaciones. Pero aquí nos vamos a juntar los de la luz. ¿Sí o no? Porque si no, vas a llegar como la luna. Porque donde brilla la luz, brilla la locura, brilla la alabanza, brilla la adoración al Señor. ¿Sí? No vamos a presentar de nuevo el trabajo que hizo Carlos. El micrófono va a estar aquí para que pase aquel que recibió la luz y dé testimonio de la luz. Pero el que no recibió la luz es porque no lo pidió con fe. Porque dice el Señor: todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por eso tiene que ser 7 días. Chíllale, llórale, gímele, pero dile: quiero conocerte como la luz. Cuando lo pides de corazón, los que viven contigo te van a mandar, pero lejos. ¿Sí me explico? No te importe, porque si antes no te mandaban, es que tú eras de ellos. Pero como ahora estás brillando, la luz le estorba la oscuridad, ¿sí o no? Ya es tiempo de que le estorbes. Carlos, el primer canto. ¿Quién va a dar la bienvenida próximo domingo allá en la puerta? ¿A quién le toca? Pau, ponte bien. ¿Con quién estabas? Vengan las dos. No se les olvide, ¿eh? Al fin todavía el bebé va a estar allí y la boda todavía no va a llegar. Háganse para acá. Aquí enfrente. Cuando llegue la gente, el Señor les da autoridad para que le pregunten: ¿vienes a brillar o vienes en oscuridad? Si te dicen: no, vengo medio oscuro, entonces a la noche escuchas el programa. Pero o entras con luz o no entras. Y le bajan la persiana. ¿Sí quedó claro? Tú vas a orar pidiéndole a Dios: déjame mirar que vienen en luz. Gracias. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque es perfecto, Señor.
Tú sabes lo que necesita tu iglesia, Señor, y en el tiempo oportuno, Señor, siempre llegas, Señor. Hace las cosas siempre para bien. Y yo te pido, Señor, en esta hora, Señor, que me des toda autoridad, Señor, y que me permitas ver a cada uno de mis hermanos el próximo domingo, Señor, quien viene totalmente lleno de tu luz, Señor. Quien verdaderamente, Señor, se fue convencido, Señor, de tomar ese reto, Señor, de estar todos los días postrado delante de ti, Señor, y pedirte con un corazón sincero, lléname de tu luz. Quiero conocerte y quiero vivir en tu luz, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que verdaderamente se comprometan, que verdaderamente lo experimenten, que lo necesiten y que lo anhelen en su vida. Si ya están cansados de vivir como viven, Señor, yo te pido que pongas eso en sus vidas, en su corazón, Señor. La necesidad, Señor, de estar todo el tiempo en tu luz, Señor. Te lo pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tú. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por lo que has hecho el día de hoy, Señor, porque nos vamos con un reto y un compromiso, Señor. Pon en cada uno de mis hermanos, Padre, ese anhelo, Señor, y ese compromiso para que lo hagan en la semana, Señor. Permíteme, Señor, a mí y a mi compañera Pau, Señor, que el día domingo, Señor, realmente podamos ver esa luz que tú vas a poner en cada uno de ellos, Señor. Quita, Señor, toda oscuridad, Señor, y todo estorbo, Padre. Lo declaramos así en tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, los inquiete toda esa semana, Señor, para que recuerden, Señor, el compromiso que lleva cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Oye, el que va a ser tu marido tiene cara de luz o de oscuridad. De luz, segura. ¿Dónde está? ¿Ven? Tú la vas a acompañar a dar la bienvenida el próximo domingo. Oye, ¿y tu marido tiene cara de luz o de oscuridad? De luz. ¿Segura? Tú vas a dar luz, pero él quién sabe. Y una vez nomás mueve la cabeza así escondidón. Tú la vas a acompañar a dar la bienvenida. Ya sé que andas por ahí entrenándote, pero ya lo sabes. ¿Sí o no? Entonces, ¿confiamos en ellos la autoridad para que reciban a la gente con luz? ¿Seguro? Todos con cara de luz. No finjan, porque se nota. Se nota. Ay, es que no vine porque me dolió la riuma. Se nota. No, te trae cara de sepulcro, ¿no? Amén. Vamos a ponernos de pie. No se vayan, no se vayan. Quiero que busques a una persona. Quiero que busques a una persona y le digas, yo voy a venir con cara de luz. Intercede por mí. Pero rompan filas y busquen uno. Busquen, busquen. Gozo y paz, mis hermanos. Un abrazo a todos.